Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otro devocional más, Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de ya este 7 de diciembre del 2023. Damos muchas gracias a Dios por otro día más. Seguimos pues con las reflexiones de lo que son las predicaciones de los domingos. El domingo pasado el pastor Edgar predicó acerca de una serie que hemos denominado Jesús Sana y lo veremos en este preámbulo a la Navidad, donde Jesús sana todas las situaciones que suceden en el pasado, que suceden en el presente y que suceden en el futuro, ¿no? Estamos viviendo una época en la que se pone muy de moda esta historia de los fantasmas de la Navidad, etcétera. No tiene nada que ver con eso. No, lo que nosotros queremos es sí hacer una reflexión en estas épocas donde de repente por ahí se nos dicen que tendemos a reflexionar mucho acerca de lo que hemos hecho en el pasado, o que de repente la gente vive situaciones de añoranza por lo que no ha logrado, etcétera, y entonces nos volvemos más reflexivos en ese sentido, o de repente situaciones que nos hemos planteado para un futuro y que pareciera que no vamos a alcanzar. Es así entonces que hemos decidido trabajar esta serie, donde en medio de todo este ambiente navideño, en medio de todo este ambiente de fiestas, donde las familias se reúnen, etcétera, pues nosotros queremos ofrecer este mensaje en el cual Jesús puede sanar cualquier situación del pasado, cualquier situación que te esté afectando en tu presente o que afectará en tu futuro, como lo veremos en las próximas predicaciones. Pero vámonos al pasado, ¿no? Donde el pastor Edgar nos hablaba acerca de uno de los problemas que genera el pasado, que es precisamente el problema de la depresión, ¿no? Cuando yo siento una tristeza por algo que no he logrado. Disculpe, me voy a conectar mi compu. No es que me quede sin batería, una disculpa. Entonces, yo quiero que me acompañe por favor ahí al Salmo 32. Vamos a leer los primeros versículos del Salmo 32, versículos del 1 al 5. Y sobre eso haremos una breve reflexión acerca de precisamente este tema de liberarnos de la depresión del pasado. Entonces, si gusta acompañarme en su Biblia, yo voy a hacer una breve oración para que arranquemos. Veo que ya tengo saluditos aquí, quiere decir que todo corre muy bien. Entonces vamos a orar y comenzaremos con nuestro devocional. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este día, Padre. Ponemos nuestros corazones atentos a tu palabra, Señor. No son mis palabras, no es lo que yo diga, es tu mensaje, es tu palabra, Dios. Ayúdanos a caminar en la esperanza de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues dice así entonces el Salmo 32, los primeros 5 versículos. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano me disciplina, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Bien, el tema de hoy, la reflexión de hoy es precisamente la confesión y cómo la confesión nos libera, muchas veces de la condenación del pasado. Sí es importante aclarar que cuando en la Biblia nosotros hablamos acerca de la confesión, normalmente se refiere a la confesión de pecados, cuyo impacto tiene que ver con el perdón de ellos y la salvación.
Pero también es importante la confesión para liberarnos, para sentirnos liberados, ¿no? Entonces, yo quiero ahora hacer la reflexión de este devocional contestando algunas preguntas, ¿no? Si me dicen que la confesión me libera, bueno, primer pregunta, ¿qué debo confesar? ¿Qué debemos confesar? Debemos confesar nuestros pecados, es decir, todas aquellas faltas que cometemos contra Dios o que cometemos contra otras personas y que sabemos están afectando nuestras relaciones. Normalmente cuando hablamos de pecado pensamos en todas estas ofensas a Dios, ¿no? Pero también tenemos que entender que muchas veces decimos cosas o hacemos cosas que lastiman a otros y que por lo tanto afectan la relación con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, etcétera, ¿no? Pero muchas veces preferimos mejor justificar nuestras faltas antes que reconocerlas y entonces la relación se sigue permeando aún más, ¿no? ¿Qué debemos confesar? Debemos confesar nuestros miedos, debemos confesar pues todo aquello que roba nuestra paz, ¿no? Muchas veces nosotros cometemos el error de ocultar nuestros miedos, nuestros temores. ¿Por qué? Porque no queremos mostrar debilidad. La sociedad nos ha brindado esta cultura de éxito donde no puedes mostrar debilidad. Entonces un padre no le puede decir a su esposa o a sus hijos que tiene miedo porque no sabe cómo está la situación laboral y tiene miedo de no saber si podrá pagar la renta o la colegiatura del próximo mes. No. Yo no puedo decir eso porque no puedo mostrarme débil o no puedo infundir el miedo a los míos, ¿no? Sin embargo, es muy importante el muchas veces sí confesar este tipo de miedos, este tipo de temores. ¿Por qué? Porque esto pues nos sirve de desahogo, ¿no? Pero ojo, hay que tener cuidado porque a veces cometemos el error de hacer confesiones que no son confesiones. Ejemplos, muchas veces decimos que confesamos nuestras faltas, pero en realidad son más bien advertencias. Le pongo este ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que a mí me gusta decir la verdad y a mí me gusta decir las cosas como son, ¿no? Esta no es una confesión, esta más bien es una advertencia que le hago a las demás personas para decirles que yo no tengo filtro, que no soy prudente y simplemente voy a expresar todo aquello que no me parece. Y esa no es una confesión. Confesiones que no son confesiones, pues son las justificaciones o los pretextos, ¿no? Lo que pasa es que yo soy una persona con debilidades, ¿no? Bueno, este es un pretexto para no tomar mi responsabilidad ante mis acciones. Es como lo que pasó en el huerto con Adán y con Eva, ¿no? Donde Adán le dice a Dios, pues la mujer que tú me diste, ¿no? Fue la que me dio a probar el fruto. Y cuando Dios le cuestiona a la mujer, dice, pues es que la serpiente que tú creaste, pues fue la que me engañó, ¿no? Y entonces no nos hacemos responsables de nuestra parte, ¿no? Más bien decimos justificar nuestras faltas, pero, decimos confesar nuestras faltas, pero en realidad las justificamos. Confesiones que no son confesiones, que son más bien promociones, ¿no? Nos promovemos. Yo soy una persona que he luchado para estar en el lugar donde estoy, ¿no? Bueno, esta no es una confesión, esta más bien es una declaración que busca la alabanza y el reconocimiento de los demás. Y como dice la palabra, pues quizá te reconocerán, te aplaudirán y pues ahí tendrás tu paga, ¿no? Pero es una paga realmente temporal, ¿no? Sin embargo, en el pasaje que acabamos de leer, dice el verso 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Entonces, mi hermano, mi hermana, no tratemos de ocultar nuestras faltas y temores a través del autoengaño, como son estas justificaciones, estas promociones, estas advertencias que solemos hacer. La siguiente pregunta es ¿por qué debemos confesar? ¿No? ¿Por qué debemos confesar nuestras faltas o nuestros temores? Bueno, porque la palabra hablada formaliza el testimonio. Esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos la palabra, declaramos las ideas, estamos formalizando un testimonio. Y esto es importante porque tenemos que estar conscientes que no basta con tener la idea. Pablo le escribe a los romanos y los romanos, como muchos otros en otras iglesias, tenían la duda de cómo alcanzar el reino de Dios, ¿no? Y entonces lo que Pablo les dice es, bueno, muchos
siguen preguntándose en la ley de Moisés, ¿quién ascenderá al cielo por nosotros o quién descenderá al Seol para que nosotros logremos el perdón, ¿no? Y entonces dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿no? ¿Qué dicen las escrituras? Cerca de ti está la palabra, ojo, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, ¿no? Que si confesares con tu boca, note usted eso, por favor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y da las razones, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, sí es importante tener la creencia, ¿no? Pero con la boca se confiesa para salvación. Por ahí algunas otras versiones dicen para salud, ¿no? No se refiere tanto a la salud física, como de repente hay corrientes que enseñan, es que decláralo para que tu alma sea sanada. No. Con la boca se confiesa que Jesús es el Señor para alcanzar la salvación. Yo estoy formalizando delante de Dios que a través de mi declaración, sí, Señor, yo declaro que Jesús es el Señor de mi vida, que lo necesito, y entonces estoy siendo justificado delante del Padre. Entonces no basta solamente con creer en Dios, sino que nuestra fe se formaliza al declarárselo a Dios y a los demás a través de mis palabras. Por lo tanto, no cuenta aquí es que ya lo saben, ¿no? Es decir, piénselo en su núcleo familiar. No basta con tener la idea o con saber que amas a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos. Ellos necesitan escucharlo de ti a través de tus palabras. Mi hermano, es que ellos ya saben que los amo porque les he comprado la computadora que necesitaban, les pago puntualmente, no sé, la colegiatura, la renta, ¿no? Sí, yo lo sé, mi hermano, y sé que ellos también lo saben, pero necesitan escucharlo de ti. ¿Por qué? Porque las palabras habladas formalizan el testimonio. ¿Por qué debemos confesar? Porque la palabra hablada también sirve como un desahogo al darnos esa libertad. El salmista lo expresa en el pasaje que leímos, ¿no? La depresión, él expresa la depresión que le causó el no confesar su pecado, pero también expresa la alegría al saberse perdonado. Él habla de la culpa borrada y experimentar una vida de transparencia, ¿no? Proverbios 28:13 dice que no puede prosperar aquel que encubre sus faltas. Y estamos hablando de una prosperidad espiritual, no estamos hablando de una prosperidad material. Entonces, aquel que encubre su falta, sus pecados, no puede prosperar, no va a prosperar, siempre va a vivir bajo una crisis, una condenación espiritual, ¿no? Pero dice que el que los confiesa, el que confiesa sus faltas, sus culpas, sus pecados, halla la misericordia, es decir, conoce la misericordia de Dios a través del perdón. Y si lo analizamos, mis hermanos, muchas veces vivimos fracasos en nuestras relaciones porque estamos encubriendo nuestras faltas o nuestros temores. Y muchas veces tenemos fracturada la relación con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y lejos de hablarlo, de confesarlo, muchas veces cometemos el error de justificarnos, de ir cubriendo, de ir metiendo el polvo debajo del tapete. Si no confesamos y buscamos el perdón de quienes hemos afectado o no perdonamos a quienes nos han afectado, mi hermano, mi hermana, puede ser demasiado tarde. Y esta situación se da mucho entre esposos, entre padres e hijos, que se han dicho cosas que han lastimado y que lejos de buscar confesar y decir, sabes que lo que dije, pues lo dije en un mal momento, no tenía razón de ser, te pido perdón, etcétera. No, lo seguimos justificando y se nos olvida que todos aquí somos temporales y que quizá la persona a la cual hemos ofendido un día ya no estará y habremos perdido esta oportunidad de al menos buscar el perdón y vivir la transparencia de la cual habla el salmista, ¿no?
La tercera pregunta que tendríamos que ver aquí es ¿a quién debemos confesar? ¿A quién debemos confesar nuestros pecados, nuestras faltas, pero también nuestros temores, nuestras angustias? Bueno, primeramente a Dios, ¿no? Dice Juan en una de sus epístolas, si decimos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que entender, mi hermano, que el perdón más importante siempre es el de Dios. Es vital que busquemos primeramente el perdón de Dios. Entonces, la confesión de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestros temores. Señor, tengo mucho miedo a tomar esta decisión, pero la pongo ante tus pies. Es primeramente a Dios. Obviamente también a quien hemos ofendido. Santiago, por ejemplo, en su epístola nos dice, si alguno de ustedes está pasando por dificultades, ore. Si alguno está feliz, cante alabanzas. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Y viene un consejo muy interesante de Santiago. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. Para que sean sanados sigue refiriendo a los enfermitos de los versículos anteriores, ¿no? No entremos en esta idea de la declaración que sana, no. Pero aquí Santiago viene hablando de los enfermos, donde les pide que llamen a los ancianos para que vengan, oren por él, ¿no? Y abre un paréntesis Santiago, por cierto, les recomiendo a todos confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Por qué? Porque eso va a optimizar las relaciones entre todos, ¿no? Esa es la importancia de confesar nuestras faltas a quienes hemos ofendido. Muy importante. Tenemos que confesar nuestras faltas o nuestros temores solamente a las personas que están involucradas. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de confesar nuestras faltas o nuestros temores a todas las personas por querer ser transparentes, pero no siempre es prudente hacerlo. Alguien alguna vez me dijo, Dios perdona, pero el hombre no. Y creo que en este sentido en el que lo estamos hablando, tiene razón. Es decir, confesar que luchamos con situaciones como adicciones al alcohol, al cigarro, a los fármacos, adicción a la pornografía, si estamos peleando con situaciones de lascivia, de lujuria, si estamos batallando con situaciones como apuestas en el juego, ¿no? Si estamos batallando con situaciones como la murmuración, el chisme, etcétera, no siempre es bueno contar o confesar esto a toda persona. ¿Por qué? Porque esto puede abrir la puerta para que cualquiera nos juzgue, y ese cualquiera me refiero a muchas personas que no tienen la madurez, y obviamente ese juicio termina lastimándonos más, terminamos más heridos. Entonces es muy importante que si vamos a confesar una falta o un pecado, lo hagamos solamente con las personas involucradas. Obviamente primero Dios, en segundo lugar pues la persona a la cual hayamos podido perjudicar, o en todo aquel que tenga la madurez y que sea la persona que lo pueda o lo deba escuchar. Pero lo mejor de todo, mi hermano, y para cerrar esto, es que en Dios no hay prejuicio. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Que en Dios tenemos el mejor refugio para poder acercarnos y confesar nuestra falta, nuestro miedo y nuestra frustración, sobre todo del pasado, que era lo que se comentaba el domingo, este domingo, ¿no? El salmista decía, les confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por el privilegio, Padre, de poder confesar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros temores, todo aquello, Señor, que quizá pues fue un error en el pasado y que aún sigue pesando en nosotros, y a veces nos lleva hasta inclusive la
la depresión, mi Dios. Pero Señor, hoy podemos confesarlo, podemos confesártelo a ti o a aquellas personas a las que hemos afectado, Padre, y en ese sentido, Padre, podemos hallar y conocer la misericordia del perdón. Ayúdanos a perdonar, Padre, y a ser perdonados para todas aquellas relaciones que han estado fracturadas en nuestra vida, pero sobre todo, Padre, en la relación que tenemos contigo. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, rápidamente anuncios. Tengo para el día de hoy, jueves a las 7 de la noche, celebremos la recuperación. Hoy hay reunión de Celebremos la Recuperación allá en Torrefuerte. Si gusta acompañarnos, hoy tenemos reunión. Si no me equivoco, es en el Salón A de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Como siempre, invitarlo todos los sábados, 8 de la mañana, oración de varones, para que nos acompañen, varones. Antes de ir al trabajo, échense una escapadita allá a Torre y acompáñenos para interceder unos por otros. También el sábado, este sábado, a las 6 de la tarde hay una convivencia de los grupos juveniles, todos los grupos juveniles. Muchachos, es una buena oportunidad para convivir, para dar gracias a Dios por este año que termina, por el nuevo año que comienza. Anímense, por favor, es este sábado a las 6 de la tarde. También recordarles que Proyección Social va a arrancar su ministerio de visita a hospitales en enero, y ellos ya tienen un equipo conformado. Pero si te interesa, tú puedes también ser parte de este equipo. Yo se lo recomiendo, es hermoso visitar hospitales y el poder bendecir a aquellos que están en una sala de espera o que están postrados en cama, y poder llevar una palabra de esperanza. Créanme que es un ministerio muy lindo. Y bueno, como siempre, invitarlos a nuestros servicios dominicales, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde. Para que por favor nos acompañe. Si por alguna razón usted no puede ir, recuerde que siempre transmitimos nuestro servicio de las 12 del día, pero nos encantaría tenerle en la iglesia. Y como siempre, devolviendo la cortesía de los saluditos, tengo aquí a mi hermanita Elia Vidal, muy buenos días, a Blanca Barrientos, gracias por las bendiciones, Rosy Goitia, bendecido día, María Hilda Maldonado, buenos días, Dios le acompañe, muchas gracias, hermanita, igualmente, Brígida García, muy buenos días, Pamela Villegas, nos manda bendiciones, Laura Méndez también, Yoyis López, muy buenos días, Esther Mendoza, gracias por compartir mensajes, gracias a Dios por su palabra, hermana, muchas gracias, Eva Salazar, mi buen amigo Sabriel Morales, qué gusto saludarte, amigo. Dios te bendice donde quiera que estés. Es un gusto saludarte, mijo. Dios te bendice. Vicky Ruggerio, buenos días, bendecido día. También tengo a mi buen amigo Isaac. Gracias por este devocional. Gracias a Dios por su palabra también. Y Yoyis López, bendiciones. Pues mi hermano, mi hermana, no me canso de pedírselo como siempre. No se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración. No se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.